Mi esposa me engaña con otra mujer. Así que no estoy seguro de cómo empezar esto. No soy el tipo más inteligente ni el más inteligente del mundo. Supongo que empezaré a hablar. Yo y mi esposa hemos estado juntos durante casi 5 años. Casado por 2. Tenemos un hijo de 2 años y yo tengo una hija de 10 años de una relación anterior. A partir del 21 de abril, mi esposa se ha enrolado con una nueva amiga en el trabajo y comienzan las cosas normales como amigos. Cosas normales al principio. Mensajes de texto. Etiquetándose unos a otros en diferentes aplicaciones sociales. Cosas normales. También está en una relación con un hombre, no estoy seguro de si está casado. Esto es útil más adelante. A partir de junio comencé a notar cosas. La esposa se quedaba despierta hasta tarde en la noche, toda la noche a veces enviando mensajes. Esposa pasa mucho tiempo con ella. Ella viene a mi casa. Esposa yendo a su casa. Una vez más, nada serio, pensó que eran solo cosas de amigos. Una noche noto algo extraño. Mi esposa y yo estamos en la cama, estoy dormido. Me despierto y ella se apresura y esconde su teléfono. No pienso en eso. Regreso a la cama y ronco mientras estoy despierto y ella levanta su teléfono y busca borrar algunos mensajes. Estoy medio dormido y no le presto atención en ese momento. Durante este tiempo, comenzamos a pelearnos con más frecuencia. Ella está comenzando a ir a la casa de ella con más frecuencia y ellos comienzan a ir a lugares con más frecuencia. Empieza a llegar a un punto crítico alrededor del 23 de junio. Nos metemos en una gran pelea y termina con la esposa haciendo un agujero en la pared y yendo a su casa. Esa noche, después de más discusiones en los mensajes de texto, termino diciéndole que quiero el divorcio y que ya no podemos tener una relación segura y estable para nuestro hijo. Más tarde averiguamos esto. El 29 de junio estalla a lo grande. Estoy en el trabajo y recibo un mensaje de mi esposa. La esposa dice que ella se va a vivir con nosotros porque su pareja la echó y ella no tiene camino a seguir. Le digo a mi esposa que esto no está sucediendo en absoluto. En este punto sospecho mucho de mi esposa y le digo a mi esposa: tú y tu novia finalmente pueden hacer lo que sea que quieran hacer. Me importa un carajo más. Ella responde con: pues yo te amo. Siempre lo haré y siempre me preocuparé por ti porque eres el padre de mi hijo. Y eso nunca cambiará. Solo lo voy a publicar. El compañero piensa y tengo algo que hacer. Él está celoso y controlador y ella necesitaba salir. A veces se desarrollan sentimientos y no es nada que pueda cambiar ahora. Después de que me amenazaste con divorciarte, me di cuenta de que nuestra relación no te importaba tanto como yo pensaba. La llamo y finalmente me hace saber que ella ya han tenido una aventura física y mis sospechas se confirman. En pocas palabras, me dice que es porque estuvo emocionalmente allí para ella durante nuestras discusiones y peleas. También sigue diciendo que ha sido egoísta con respecto a toda la situación. Y que mi esposa siempre sintió curiosidad por las mujeres. En el pasado me ofrecía invitar a una mujer a nuestra habitación para cumplir la fantasía de la esposa, pero ella se negó diciendo que no quería compartirme. Hago todo lo posible para superar esto, en contra de mi mejor juicio, y comenzamos a enmendar nuestra relación. No soy la mejor persona del planeta. Digo cosas. Significa cosas hirientes. Por eso luego me disculpo. Siempre tuve la sensación de que algo no cuadraba. La historia no encajaba bien. Dijeron, jugaron y tocaron un par de veces. Y solo tuve intimidad una vez. Aún así, nunca cuadró. Los mensajes enviados a mi esposa cuando dejaron de hablar no son nada que enviaría una aventura. Cosas que hablan del amor verdadero y de que ella es la indicada. Mensajes que no tenían ningún sentido en su teléfono y no tenían contexto. Llevándome a creer que la mayoría de ellos fueron eliminados. Bonitas fotos en el teléfono de mi esposa que nunca recibí. Fotos en las que está maquillada y todo eso. Se trata de una audiencia hace una semana. Me acerco a su pareja para ofrecer una disculpa. No sentí que se merecieran uno, pero sentí que necesitaba hacerlo, ya que dije algunas cosas bastante malas e hirientes. Lo hice por mí mismo más que nada. Y yo comenzamos a enviar mensajes y ella me cuenta muchas cosas que aparentemente sucedieron. Luego deja caer la bomba y pregunta si su compañero puede llamarme. Acepto la llamada y me dice: no puedo aceptar tu disculpa porque también tuve intimidad con tu esposa. Entonces,
Básicamente, mi esposa tuvo relaciones sexuales con esta pareja varias veces porque quería probar con una mujer. Y su pareja no dejaría que tuviera relaciones sexuales con mi esposa a menos que él se uniera. Estoy más que destruido. Siento que mi esposa nos sacrificó a mí, a nuestro hijo y a mi hija por algo tan egoísta. Y me ofrecía hacerlo por ella, pero ella se negó porque no quería que otra persona me tocara. No puedo empezar a procesar todo esto y no tengo ni idea de a dónde ir. Mi esposa no tiene contacto con el socio. Resulta que ella y su compañero me han contactado con sus propios problemas marciales. Todos admitieron haber tenido el trío 2 veces. La esposa y ella han admitido haber tocado y besado. Afirma que fue más íntima solo con ellos dos. La esposa afirma que la pareja es celosa y se asusta cuando están solos el uno con el otro. Mi esposa ha hecho todo lo que le he pedido por la reconciliación. Ella le dijo a los miembros de la familia, activó el rastreo de GPS, publicó en las redes sociales y recientemente aceptó un acuerdo postnupcial. Si te gustó la historia, suscríbete al canal y si no también. Hasta el próximo video.